y la interpretación judía y la interpretación cristiana con respecto a Joseph, la historia de Joseph y su analogía con respecto al Mashiach Yeshua, ¿okay? A Jesucristo. De qué forma lo ve el cristianismo, de qué forma lo ve el mesianismo y tal vez de qué forma lo pueda ver el judaísmo. Porque el judaísmo no lo ve de tan buena manera con respecto a que no creen que obviamente que Jesús, Yeshua, es el Mesías. Pero entonces vamos a tratar de enfocarlo lo mejor posible para tratar de entender estas tendencias. Quiero que por favor abra su mente, porque vamos a tocar unos puntos doctrinales que a más de uno lo hace tambalear. Entonces ponga sus pies bien aferrados a la Torá y que bueno, que lo que vaya a decir esté siempre contrastado con lo que está escrito, que es lo más importante. Y cualquier cosa que usted sienta una duda, inmediatamente levante la mano o anote ahí hasta que termine la intervención para que entonces pueda hacer la pregunta pertinente con respecto a lo del tema de hoy. Bueno, sin más preámbulos, como ya estuvimos explicando y la semana pasada, que nos quedamos como picados, ¿verdad? Como me faltó la otra parte. ¿Qué implica entender que esta historia como tal, lo que está escrito en la Torá en este punto tan importante, es un mapa, como el mapa del tesoro, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo así, como un ejemplo? Es un mapa del tesoro. ¿Por qué? Pues es un mapa que nos va indicando, muchachos, si quieren se ponen aquí, porque ustedes son altos. Y como están de negro, no, pero pónganse aquí adelante, Ajá, entonces, sí, porque como son pequeños, entonces se ponen más atrás. Deberían ponerse adelante y se ponen más atrás. Son más pequeños y se ponen más atrás. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que el pensamiento con respecto a que, como es un mapa para entender. Yo no sé si ustedes han visto las películas, por lo menos la de los piratas, ¿no? La de, ¿cómo que se llama? Los Piratas del Caribe. Recuerden que tienen un mapa y ese mapa cada vez va dilucidando algo nuevo. Oye, mira, y esta pista puede significar esto. Y cada vez van descubriendo algo. De eso es la trama del mapa del tesoro, ¿no? Que cada vez vas dilucidando algo de lo que está ahí, que pudiese ser algo como metafórico, pero a su vez que te indica algo físico en el mundo físico, que te da una señal para tú acercarte a dónde pudiese estar el tesoro. Bueno, esto no está lejos de eso. Esta historia, lo que está escrito aquí en la Torá, es algo que traspasa tres tiempos, o sea, un tiempo presente en ese momento con Jacob y sus hijos, un tiempo por venir, que es el tiempo del Mashiach, y un tiempo postrero, que es la venida del Mashiach, ¿sí? Y todo eso está condensado aquí en estas parashot. Entonces, de esta misma historia, señalando, porque si hay algo que tiene el cristianismo como tal, que ha conocido a Jesús como el Mesías y lo ha aceptado libremente, no tanto como el judaísmo, pero sí libremente, en cierto modo puede haber una claridad mucho más transparente con respecto a lo que es el Mashiach y que Jesús representa el Mashiach. O sea, a una persona que le ha sido revelado ve esta historia y dice, no vale, pero esto es como si fuera la historia de Jesús. O sea, es más o menos una forma de ver de cómo vino el Mashiach, de cómo se presenta en el pueblo de Israel. ¿Correcto? Entonces, doctrinalmente, de aquí han nacido muchas cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Y es lo que yo quiero tocar el día de hoy. Con respecto a la posición, pregunto, ¿Joseph era el faraón o era el segundo del faraón? Era el segundo, pero no era el faraón. Pero la gente cuando lo veía, ¿cómo lo veía?
como si fuera el faraón. ¿Por qué? Porque era la representación del faraón, pero no era el faraón. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Entonces, si hacemos una analogía con respecto a Mashiach Yeshua, ¿sí? Entonces podríamos decir que Yeshua representa a Dios, pero no es Dios. ¿Sí? Okay. Entonces aquí yo voy a atacar varios frentes. Uno, la doctrina que dice que Yeshua es Dios. ¿Okay? Y no por una forma de discutir, no, vamos a tratar de dilucidarlo y de interpretarlo de la mejor manera para no herir susceptibilidades doctrinales. ¿Okay? Porque cada quien tiene su forma de creer, cada quien tiene su forma de pensar y su forma de ver al Mashiach. ¿Okay? Yo no le estoy diciendo, mira, esta es mi forma, no. Todos tenemos una parte de la verdad. Y la única verdad es solamente la Torá y Hashem, que es la misma palabra de Hashem. O sea, lo demás puede ser interpretaciones y Hashem le va a dar interpretación a cada uno de la forma en que más esté convenientemente acepta tener o no acepta tener. ¿Por qué? Porque una persona puede estar abierta a ciertos temas, pero de repente se cierra. O sea, que quiere decir que la interpretación va a durar o va a llegar hasta donde esa persona se cierra. Ahora, si una persona con mente un poquito más abierta, puede ser que pueda tener otro tipo de interpretación. ¿Ok? Entonces, cuando Rab Shaul dice, yo puedo escuchar todo, yo puedo tener todo, pero no todo me conviene, retengo lo bueno y desecho lo malo, como una forma de escuchar esto y esto, y lo que realmente el espíritu, porque a nosotros si nos une algo es el espíritu de Hashem, ¿correcto? Entonces el espíritu de Hashem no te va a decir a ti, te mueves por aquí, y a otro le va a decir, no te mueves por aquí, muévete por allá. El espíritu de Dios se mueve de distintas formas, ¿no? Dice la palabra en Bereshit que el espíritu de Dios se movía sobre las fases de la tierra, ¿no? De las aguas y todo lo demás, como el ente creador, el ente que moviliza las cosas. De hecho, en la historia podemos ver que ha habido la Inquisición, que ha habido la persecución, que ha nacido la parte luterana, la parte protestante, el calvinismo y todo lo demás. Después vino los pentecostales en el año 1902, 1904, que hubo la gran revolución pentecostal que empezó a tomar parte de Estados Unidos, y después todo eso fue tomando distintas partes. Después vino la parte bautista. O sea, y después vino las partes las partes católicas, ¿cómo se llaman? Los carismáticos, ¿ok? Porque el espíritu se mueve de distintas maneras, ¿sí? Para bien o para mal dentro de los caminos de Dios, ¿sí? Cuando digo para bien, para mal, porque por interpretaciones sí, por interpretaciones X, por decirlo así. Pero muchos se sienten que son cercanos a Dios por las distintas interpretaciones, ¿ok? Porque el bautista dice que él deja lo que se mueva, no entra, o sea, no va. Ellos sienten que estudiando la Biblia, profundizando la Biblia, y los de sana doctrina también son así, está la voluntad de Hashem, ¿sí? Y el mover del espíritu, por decirlo así, ¿ok? El pentecostal no, el pentecostal dice que el deja lo que se mueva es lo que realmente te hace mover, o sea, es lo que te remueve por dentro y te da calambre y te siente el fuego que te quema, y ese es el espíritu de Dios. Y si no lo sientes, porque no tienes el espíritu de Dios. ¿Correcto? ¿Y quién le puede discutir a alguien que lo ha sentido? Es difícil que le puedas discutir a alguien que lo ha sentido, ¿verdad? Y hay una lucha siempre, por lo menos entre los dos ramas más importantes del cristianismo, que son los pentecostales, asambleas de Dios y todo lo demás, y sana doctrina, que es bautismo, luterano y toda esa parte, que son más quietecitos, pero son muy estudiosos de la palabra. Mientras que los otros son más de interpretar sueños, profecía y todo lo demás. Y Hashem le toca a distintos de una forma o de otra. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Amén. Ajá. Entonces, viendo la historia de José, viendo la historia de José, entonces
José dice algo muy clave a su hermano, ¿no? Ya saben que él es como el representante, es la cara del faraón, mas no es el faraón, ¿sí? Pero ya se lo dice a su hermano, pues ya su hermano, bueno, ya saben quién es quién, pues. Pero sin embargo, no por eso dejaron de reverenciarlo, siempre tuvieron que reverenciarlo porque era una ley dentro de Egipto. Y más cuando ellos llegaron a Egipto, ya ellos estaban en Egipto, tenían que cumplir las leyes que eran de Egipto. ¿Están conmigo? Ajá. Entonces, Joseph, en un momento que le dice, yo he venido a ser padre del faraón. ¿Quién leyó esa parte en la parashá? ¿Quién leyó esa parte en la parashá? ¿No la han leído? Okay. Joseph, cuando habla con sus hermanos, dice, yo he venido a ser padre del faraón. Entonces, cuando dice, yo he llegado a ser padre del faraón, pregunto, ¿qué le revela a ustedes decir que es padre del faraón? ¿Qué le enseña al faraón? ¿A qué más? Que le da consejos. Que le da consejos. ¿Ah? Que decide. Ajá, ¿qué más? Que tiene la autoridad. Que cuida su bienestar. Que cuida su bienestar. Cuando decimos padre, claro, ustedes lo están viendo desde el punto de vista de lo que ya conocen de la historia. Pero si yo le dijera, tal persona es padre de esa persona, o dice que es padre de esa persona, ¿qué es lo primero que usted piensa? Que es su hijo. Exacto, que es su hijo, ¿sí? Pero si hay una diferencia donde él es menor que él, que el otro que es mayor, no va a decir él es su hijo, ¿no? Entonces ya el padre tendría otro significado. ¿Están conmigo? Porque ahí dice que él es Ab de Faraón, de Paró. Entonces, la palabra padre también tiene un significado que es de enseñanza, consejero. Y cuando le digo consejero, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Isaías, cuando habla del Mashiach. Un hijo nos es nacido, ¿verdad? Y nos habla de esa profecía, un hijo nos es nacido príncipe, paz, consejero, padre, porque aparece padre. Está yendo por donde doctrinalmente me voy, ¿no? Entonces, el cristianismo ha tomado como el Mashiach, que es el mismo padre, ¿sí? Pero no es su significado hebraico. Porque si nos vamos a Joseph, cuando dice que yo soy padre de Faraón, yo soy como el padre del Faraón, está dando a entender que él es como el consejero, el que está allí, la representación de él mismo. ¿Sí? Entonces, si esto es una alusión al Mashiach y nos muestra al Mashiach, tenemos que inmediatamente juntarlo con Isaías. Porque acuérdense, cuando usted va a hacer una interpretación bíblica o una interpretación de algo que lo que ha leído, tiene que estar sustentado en otra parte de la Torá. Tiene que estar sustentado. Y usted la tiene que buscar o que Hashem se lo revele. Si no la consigue, entonces quiere decir que lo que usted está interpretando pudiese estar a la deriva. Para que sea fuerte, tiene que estar sustentado en otra parte de la Torá. Entonces, cuando él dice que yo soy como padre para el faraón, y a mí me dice que el príncipe consejero, príncipe de paz, consolador, consejero y padre. Pues yo sé que muchos que estudian el judaísmo le ha pegado esa parte que dice Isaías. Bueno, pero ¿cómo el Mashiach puede ser padre? Entonces quiere decir que sí son uno, ¿no? Y hay una lucha doctrinal allí. Ok. Ahora, si nos basamos en la historia de Joseph, quiere decir que si él es padre del faraón, es como el representante, el que está allí, y el consejero, el que enseña al faraón, el que le indica cuál es el camino de quién. ¿Qué camino le está enseñando Joseph al faraón? El camino del Eterno.
Porque así se dio a conocer. No, mira, yo no soy el que interpreto. El que interpreta es Elohim, que hizo los cielos y la tierra, en el que yo creo. Él es el que interpreta tu sueño. Y vas a hacer así y así y así asado. Cuando lo escucha el faraón y lo escucha el consejero, dice, bueno, ¿y qué hombre más sabio puede haber que este? Y que es representante de Elohim. Que sea él que le dirija todo, y es que le da toda su majestad, todo su poderío a él. ¿Sí? Ahora, cuando vemos que él le da toda su potestad, todo su poderío, todo lo que representa al faraón, pudiésemos decir que él es la imagen, o sea que Joseph es la imagen visible del faraón que no está presente en ese momento, para no referirme a lo que dice la palabra, ¿no? Pero pudiésemos hacer una analogía con respecto a eso. Pero no quiere decir que él es el faraón. ¿Están conmigo? Ok. La voz de faraón, pero no es. Exactamente. Entonces, cuando Mashiach Yeshua está con sus discípulos y están para arriba, para abajo, para allí y para acá, y era confrontado constantemente por los fariseos, por los estudiosos de la ley, por los saduceos y todo lo demás, que era confrontado. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y con qué autoridad tú enseñas? ¿Por qué tú dices eso? ¿Ah? ¿Y cuál fue siempre la respuesta de Yeshua? Yo solamente digo lo que mi Padre me ha dicho que diga. ¿Por qué? Porque él es la representación de Hashem en la tierra. ¿Sí? Añado, cada uno de nosotros somos la representación de Hashem aquí en la tierra. Porque cuando usted habla Torah y habla lo que Hashem ha hecho en su voluntad, usted está representando a Hashem en el mundo físico. Porque usted es coheredero de Mashiach Yeshua. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, el gran problema doctrinal que hay es un problema de abandono de hogar en el mundo natural. Que la mayoría de los que carecen de un padre o una madre, pero sobre todo un padre físico, tienden a sustituir ese padre físico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo sustituyen? Por una pareja, por un amigo, por un conocido, por un familiar cercano, por alguien, pero que no es el padre. Pero lo empiezan a llamar como si fuese el padre. No sé si me doy a entender. ¿Ok? Entonces, como viene ese problema con respecto a la ruptura familiar, y eso causa un estrago en el crecimiento de la persona y de la sociedad como tal, entonces empiezan a ver que están distantes del Padre. Y entonces empiezan a ver que hay un reemplazo del Padre, que sería Jesús. Y como la presencia masculina es tan débil en el hogar, por el abandono y por todo lo que tenemos como sociedad hace tantos siglos, entonces la imagen femenina empieza a ser la más poderosa dentro de la sociedad. ¿Y cuáles son los santos más fuertes en una sociedad? Las vírgenes, una mujer. Son las que pasan a ser las más fuertes dentro de una sociedad. Y es una cuestión que nosotros tenemos que entender, porque nosotros estamos en esta sociedad. Bueno, un pequeño break para que tomen su cafecito, para que no me cabeceen. Hay una que se llama Tierra Madre, la Pachamama, Ajá. que también es como Dios, Gracias. mujer, pero es como gracias. Sí, de hecho, lo de la Pachamama es algo aquí en América, o sea, muy latinoamericano. Pero realmente eso viene de la India.
de la India hay una diosa que es la diosa de la creación, la diosa de la naturaleza, que de ahí viene el árbol y todo lo demás. Es una mezcla de muchas cosas, por lo menos los que han visto Avatar, creo que ahorita hasta sacaron la otra parte de Avatar que está en el cine. ¿Se acuerdan que Avatar, que era cómo se alimentaba Avatar? Con un árbol y de ahí venía todo, ¿no? Ya va. Pero para que no se me vaya la idea. Para un árbol, ¿verdad? Un árbol porque del árbol emana todo. De hecho, ¿cuál es uno de los símbolos del judaísmo también? El árbol de la vida. Pero ¿qué condena el Eterno cuando entra en la tierra de Canaán? Cortará los árboles de acera, porque eran unos dioses tremendos. Y eso está en la India, porque se cree que la naturaleza es como un árbol que da vida toda con sus raíces y llega a todo, y todos venimos de él, algo así igualito como lo de Avatar. ¿Okay? ¿El judaísmo tiene una parte de eso? Sí, cabalísticamente Avatar es una película muy cabalística, porque habla sobre el árbol, habla sobre cómo nosotros nos retroalimentamos y cómo dependemos del árbol, y el árbol tiene sus distintas fases, sus distintas etapas, la parte de la corona, la parte del intermedia, media, y la parte de abajo que sería la raíz. Algo muy parecido a lo que son las sefirot, ¿sí? ¿Están conmigo? Ok, entonces, podemos ver que entonces en la parte latinoamericana hay una gran carencia de abandono de hogar. Entonces los ídolos que más pudiesen representar eso están en o las vírgenes o alguno que otro santo, pero normalmente son las vírgenes. ¿Okay? Y en América, como ya lo explicaba anteriormente, sobre todo desde Centroamérica para acá, que agarraban los colonizadores, sobre todo la iglesia católica de aquel entonces. Bueno, la única forma de que todos estos indígenas crean es que agarramos al líder, que es el cacique, ¿no? Lo agarramos, lo escondemos, qué sé yo, y decimos que el cacique vio a una virgen. Y la virgen se llama de acuerdo al lugar donde está, ¿sí? O algún nombre de la zona junto con el cacique. ¿Para qué? Para que entonces todos los indios y toda la parte indígena que vieran al cacique entendieran de que había un ente superior y entonces todos creer en eso. Se puede la Virgen de Coromoto, la Virgen de la Pastora, la Virgen del Valle, y nada más estoy hablando aquí en Venezuela. En todos los países latinoamericanos pasa lo mismo, porque fue la forma de la Iglesia Católica introducir el mensaje. ¿Por qué? Porque los indios eran guerreros, porque no, ellos creían en su propia cuestión, no creían en otra cosa. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ahora, oye, nos fuimos como lejos, ¿no? Pero bueno. Eso es para que veamos cómo doctrinalmente se puede desviar algo. ¿Ok? Entonces, la historia de Joseph nos está mostrando de que Joseph es la representación del faraón, es la representación física, y donde él va, entonces todos saben que es como si fuera el faraón, pero no es el faraón. El faraón es mucho más allá. El faraón no puede tener contacto con la gente, con la sociedad, con los seres, porque es mucho más grande, ¿sí? Pero sí, que es el que puede estar en contacto. Y es la representación de Dios. Sí, es la representación, en cierto modo. Bueno, los mismos son los reyes. De hecho, a lo único que se le llama hijo de Dios es al Cohen Gadol y a los reyes, porque son los representantes de Hashem aquí. Por eso es que los reyes son tan importantes. De hecho, aún hay sociedades donde hay reyes monárquicos, ¿okay? Y que se les da el respeto como en la antigüedad. Y muchos dicen, bueno, estos son como los reyes, pero hay muchos que se rebelan y no sé qué, empiezan a decir, pero otros sí mantienen eso de que sí, ellos tienen la jerarquía monárquica y todo lo demás, ¿no? Porque ya viene algo que viene del pasado. Ahora, de hecho, el Mashiach vendrá como rey. Amén. O sea, y nosotros tenemos que aceptar ese mensaje también, porque cuando venga como rey tendremos que adorarle como tal, ¿no? Amén. Ok. Entonces, el problema del judaísmo con el cristianismo
es qué hacer con Yeshua, qué hacer con Jesús. Porque el judío no puede adorar a algo o a alguien que no sea Hashem. Y en eso el judaísmo está claro, entre comillas. Entre comillas, porque hay muchas variables del judaísmo que entonces siguen a un rabino y piensan que es el Mashiach, e incluso hasta le rezan y le dejan cartas para que le haga favores espirituales. O sea, dígame si eso no está bien, para no caer en otro tipo de palabras, ¿no? Entonces, si eso pasa dentro del judaísmo, ¿cuánto más dentro del mismo cristianismo? ¿Ok? Porque entonces, ¿cómo ver a Yeshua? ¿Cómo ver a Jesús? ¿Cómo ver a Joseph en dado caso? Porque si entran a la tierra de Egipto, los hermanos y toda la familia de Joseph, y todos saben cómo es Joseph y quién es Joseph, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a ver? Joseph es nuestro hermano, Joseph es familia de nosotros, Joseph es panita nuestro, o sea, es Joseph. Ya, y listo, hasta ahí. Y así lo voy a ver. Pero los que están dentro de Egipto saben que tiene la representación, tiene el cetro, tiene el sello, tiene el collar, la representación, la autoridad del faraón, y que hay una ley que dice que todos se tienen que arrodillar ante él. La gente, ¿cómo lo va a ver? Como eso, y se va a arrodillar. Pero la familia tal vez no lo ve así. Tal vez la familia cuando esté con otros egipcios sí se le tenían que inclinar, pero si estaban con él, no, pues lo estaban viendo de otro punto de vista. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en Egipto hasta esos representantes vendrían a ser como un dios o un semidios, ¿sí? Y los faraones no estaban lejos de eso tampoco. De hecho, Joseph le dio todo el poder para apoderarse completamente de Egipto, hasta de la gente. Ya la gente le pertenecía a Faraón. O sea, en esta parasha terminamos en que la gente le pertenece a Faraón. Y ahí entonces que podemos entender cómo es que vino la esclavitud de los hebreos. Porque ya el Faraón subió a tal nivel que ya era como un dios. Formado por la misma voluntad de Hashem. Miren qué tremendo El mismo Eterno forma a un pueblo como Egipto, con un líder como un faraón, que lo hace casi como un dios delante de la gente, tan poderoso, tan supremo en todo, para Hashem después demostrar su gloria. Y mostrar que Él es mucho más poderoso aún. ¿Sí? Por eso es que cuando veamos, y no voy a hablar en política, cuando veamos una situación en que se torna totalmente poderosa y que se da fuera de nuestras manos, y que pensamos que, wow, esto ya no se puede, ya no se haya qué hacer, ahí es más que tenemos que confiar en el Eterno, porque el Eterno se va a levantar y va a demostrar su poder. Amén. Porque no hay hombre que rete a Hashem, ni que juegue con él. Un día estoy contigo, otro día estoy con los brujos. Un día estoy contigo, otro día estoy con los santeros. Un día estoy contigo y otro día estoy con las indias. Y otro día estoy con el Islam. ¿Sí? Y tienen ustedes decir que herencia de comida. Sí, porque es una cuestión así como que no sabes ni dónde estás sentado. O sea, no tienes una identidad como tal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la falta de identidad del creyente entonces? ¿Qué implica el Mashiach? ¿Sí? El mensaje del Mashiach es un mensaje postrero. El mensaje del Mashiach con respecto al reinado, porque ahí dice que Hashem lo levantó, porque no es que Yeshua resucita por sí mismo, porque esa es otra falla doctrinal.
Hay muchos que creen que Yeshua resucita por sí mismo y no es así. Es el Padre el que lo levanta de la muerte. Y que usted tiene que estar muy claro en eso. No es por el mismo Yeshua, es el Padre el que lo levanta de la muerte. Lo levanta de la muerte y lo proclama como el Señor de toda la creación del mundo físico. Porque Él fue obediente en la vida humana, en el cuerpo humano, en el cuerpo de siervo, hasta la muerte, que Hashem lo levanta de la misma muerte para ser Señor de la creación. Si Él fue fiel y leal, así como Joseph fue fiel y leal, y por ser fiel y leal lo condenaron, lo persiguieron y lo llevaron al foso profundo, como Joseph que lo llevaron a la cárcel, así también a Yeshua lo llevaron a la muerte. Pero Hashem lo levantó y lo puso como Señor de toda la creación. ¿Sí? Y Joseph representa al Señor de todo el mundo conocido de ese momento, que era Egipto, y que le da todo el poder. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, no por eso Joseph es el faraón, no, es el representante, la parte visible, ¿sí? Y la parte visible en el mundo, no en la parte judía o hebraica, en el mundo. Porque el Mashiach que conocemos y que hemos conocido, lo hemos conocido por el mundo. Diga, por el mundo. Usted no la conoció en el judaísmo. Es imposible que la haya conocido por el judaísmo. Usted lo conoció en el mundo. ¿Usted lo conoció a quién? A un Jesús griego que nació un 24 de diciembre, 24 a 25, de 24 y 25, allí. ¿Ah? Lo conoció como que murió en una Semana Santa. Lo conoció en una cruz. Lo conoció como que resucitó de viernes para domingo. No habían pasado 3 días. Pero usted nunca preguntaba nada. Usted se queda callado. Ya bueno, ya pasaron 3 días y 3 noches desde el viernes. Y cosa que no es así. Usted lo conoció un día domingo. Usted cantaba canciones donde decía Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra. Y comiendo cochino también. Entonces, pregunto, ¿por eso él ha dejado de ser quien es? No. Ahora, si él es el que se tiene que mostrar para el que quiera conocerlo como tal. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos la autoridad para decirle a un hermano mayor, a un judío de nacimiento, de familia ortodoxo, nosotros no tenemos ni la más pica autoridad para decirle quién es el Mashiach. Ningún egipcio tenía la autoridad para señalar que Joseph o el virrey era el hermano de ellos. Ninguno. Nadie tenía la autoridad. Porque era el mismo Joseph que tenía que revelarse a sus hermanos. Y así será el Mashiach. El Mashiach es quien él mismo se revelará a su pueblo Israel. Por eso es que la profecía dice que lo mirarán como al primogénito, al traspasado, y lo llorarán. ¿Y qué es lo que dice la parashá de hoy? Que Joseph con su hermano lloraron. Creo que más claro, ¿verdad? Imposible. Ahora, vamos al punto de inicio. Cuando Joseph dice,
yo soy como el padre para el faraón. ¿Sí? No está diciendo que él es físicamente o en su entorno de autoridad es como el papá. Bueno, yo soy el papá de él, chico. No, para nada. Él es como el consejero, el que está allí, el representante. Él le está diciendo ahí, es como si yo fuese el mismo faraón. O sea que a usted no le va a pasar nada. Porque si hay algo terrible en la justicia de Hashem. Ninguno de nosotros pudiese estar en la presencia ahorita mismo. Porque quién sabe qué es lo que está pasando por los pensamientos de cada uno de nosotros en este mismo instante. ¿Quién está con su mente ahí y no sé con quién hay por ahí? X. O haciendo qué fechoría por la mente. ¿Ah? ¿Quién pudiese entrar a la presencia? Nadie. Nadie puede entrar en la presencia de Hashem. Nadie se podía presentar ante el faraón. Sin embargo, Joseph va con su familia a mostrarlo al faraón. ¿Por qué? Porque él es como su garante. ¿Quién es nuestro garante? Mashiach Yeshua. Él es nuestro garante. Y él es nuestro garante para los que hemos creído en él, pero también es un garante para nuestro pueblo Israel que aún no ha creído en él. Aunque doctrinalmente muchas congregaciones digan, si los judíos no creen en Jesús, están en maldición y van para la muerte. Todo el que esté en la promesa de la Torá está en la promesa de la Torá y será juzgado por la misma Torá. Y la lucha de Rav Saúl no es porque no tengan la verdad. Sí, ellos tienen la verdad. El judaísmo tiene la verdad, porque la verdad está en la Torá. Pero la Torá es dura, implacable. Rav Saúl lo que les está diciendo, la sangre del Mashiach es la intercesora por todos los pecados de los cuales tú no tienes perdón. Eso es lo que está enseñando Rav Saúl. Por eso es que él dice, abrogar la ley, de ninguna manera. ¿Acaso la ley murió? De ninguna manera. Solamente que la sangre del Mashiach te perdona de todo pecado que te acusa la Torá delante del Padre. Eso es lo que está enseñando Rav Saúl. Porque si tenía algo la Torá, cuando tú transgredías, ¿qué tenías que llevar? Un sacrificio. Y esa sangre simbolizaba que Hashem estaba tapando el pecado con esa sangre y él podía perdonarte. Pero tú todos los días pecabas. Entonces constantemente tenías que estar llevando sacrificios delante del Padre. Entonces ahí cuando vamos a Hebreo, dice, Yeshua hizo un solo sacrificio por todo. Y por todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces cuando yo digo pasado, es que todo lo que hacían nuestros antepasados, nuestro pueblo Israel, de los sacrificios, de la forma que yo lo haya hecho, eso pasa por debajo de la mesa. Porque el sacrificio realmente importante es el de Mashiach Yeshua, que ese es el sacrificio verdadero. El otro simplemente va a ser un sacrificio como una sombra de lo que va a venir. No sé si me voy a entender. Cuando David sacrificaba, cuando Shlomo sacrificaba, cuando los padres sacrificaban, sí, lo hacían en el tiempo presente y físico de ese momento. Pero en el mundo espiritual, lo que rompe la barrera del pecado y da el perdón verdadero es la sangre de Mashiach que traspasa los tiempos. Entonces cuando Mashiach muere y su sangre es derramada, ese sacrificio va hacia el pasado y todos los sacrificios pasan por el sacrificio de él. ¿Por qué? Porque él es la representación perfecta del sacrificio que quiere el Eterno. ¿Sí están conmigo? Entonces,
La esencia y el mensaje codificado en este mapa de la historia del Mashiach es mucho más profundo de lo que estamos hablando hoy. Yo simplemente estoy diciendo algunas cosas. Yo me imagino que ustedes están pensando, oye, mira, ahora sí entiendo esto, o me voy por aquí, y ahora, oye, mira, aquí me cuadra una cosa. Porque cada quien está siendo revelado con el Espíritu. Amén. Porque todos tenemos el mismo Espíritu. Pero no nos podemos cerrar doctrinalmente. Porque es muy fácil decir, bueno, sí, Jesús es Dios. Bueno, José era el faraón. Eso es para salir una rapidita, pero no era así. Y este tema tiene tanta controversia porque aún hay esquemas arcaicos y esquemas cerrados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay una barrera que separa al judaísmo del cristianismo. Y esa barrera se tiene que romper. Y esa barrera solamente la va a romper o la va a quebrantar el verdadero mensaje de Mashiach Yeshua. Que es lo que nos acerca al Padre. Si nosotros empezamos a masticar este mensaje y empezamos a comprender lo que implica realmente Mashiach Yeshua, podemos entonces dar el valor que es nuestro Padre que está en los cielos. Porque el gran problema del creyente es que su oración llega hasta Jesucristo. Yo te adoro, Jesús, tú eres todo, Jesús, tú eres todo para mí, Jesús. Jesús, tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra. ¿Y dónde queda el Padre? Porque lo dice la palabra. ¿La palabra de qué me habla los salmos? Mi Padre, mi Elohim, mi Dios, mi Señor. Lo dice constantemente. Es más, habla proféticamente del Mashiach, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre. Y él dice que él lo envió. Él dice que él lo envió, que el Padre lo envió a él. Claro, que el Padre lo envió, exactamente. Entonces, una oración no puede ser, no sé, un monólogo. ¿Cómo así? Bueno, Yeshua, ¿qué hacía todas las noches? Él iba a orar. ¿Para él mismo? ¿Hablar con su? Entonces, ¿qué está pasando doctrinalmente? ¿Dónde está el mensaje doctrinal? ¿Dónde está chocando el mensaje doctrinalmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué se nos ha enseñado realmente? Lo que pasa es que realmente nosotros somos de naturaleza idólatras. Entonces, cualquier cosa con cualquier cosa sustituimos a Dios. Entonces, es como que mucho más fácil creer, mira, con este pañito tú te lo vas a pasar 3 veces por aquí, y entonces con ese pañito tú ya tienes todo bajo tu mano, todo. Pero yo creo más en ese pañito que el que tú me digas, no, pero es que el Padre, es que el Señor te escucha y escucha tus oraciones. No, pero ¿cómo es eso? No es el pañito. Entonces, siempre como naturaleza. Claro, es que mira, yo casi siempre lo he comentado, el peor castigo de la idolatría es vivir en idolatría. Siempre he dicho ese mensaje. ¿Por qué? ¿Cómo trataba el Eterno al pueblo que salió de Egipto? ¿Cómo lo trataba? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Se quejaba? ¿Murmuraba? ¿Y añoraba? Regresar a Egipto, a los dioses, a toda esa costumbre y todo lo demás. ¿Cómo los trataba Hashem? Con paciencia, pero también los trataba como idólatras muchas veces. ¿Sí? Por lo menos la vez que murmuraron y los picaron la serpiente, o los mordieron la serpiente, siempre hay una lucha ahí entre picar y morder. ¿Qué dijo el Eterno? En un asta. Eso es profético. Porque un pueblo que anda en idolatría y cree en idolatría, ¿qué es lo que le da a Hashem?
Y es duro, es duro. Es duro porque eso fue una forma de que ellos vieran, y el que veía eso era salvo. Como algo profético. ¿Sí? Pero eso es porque los tiempos van cambiando y Hashem va tratando a la humanidad de distintas maneras. Y muchos de nosotros, me quiero incluir para que no sienta que, ay, solamente fui yo. Muchos veían la cruz, crucifijo, ay Señor, Padre, porque era lo que creían. Ay, un milagro, ay Señor, y se persinaban y veían la cruz, ay, santo bendito Dios, y empezaban. Porque era una costumbre. Ahora, ¿Dios estaba ahí o no estaba ahí? Muchos dicen que no, otros que sí. La gente se salvó viendo un asta con una serpiente de bronce. ¿Y qué pasó en los tiempos de sequía? ¿Quién se acuerda? Los que les gusta estudiar. ¿Qué estaba qué había con el arca? Estaba la madera con la serpiente de bronce. Y la gente lo sacó y empezó a adorar la serpiente de bronce. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces lo que el Eterno ha usado para salvación, la gente lo ha usado para idolatría. Y Mashiach Yeshua no está lejos de eso. A Jesucristo lo han tomado como una forma de idolatría. Y como sacársele cara a los judíos. ¿Por qué? Por el antisemitismo y el odio hacia los judíos. Tanto así que realmente hasta olvidan como evangélicos de dónde viene Jesús. O sea, muchos dicen que no es el mismo. Sí, es que ahorita está pasando. Pero resulta que el cristianismo no está defendiendo que Jesús era de Israel. Lo está defendiendo ahorita el judaísmo. Porque eso tiene que pasar. Proféticamente tiene que pasar. El que está defendiendo ahorita que Jesús era judío de Israel, nacido en Israel, es el judaísmo. Usted se pone a ver los mismos judíos, los que tienen redes sociales y los líderes y representantes, están diciendo, no, pero es que Jesús era judío. Él no era palestino. ¿Por qué? Porque el Mashiach está retornando a Israel. Ya el tiempo de que el Mashiach estaba fuera de Israel, ya está retornando a Israel. Y los mismos judíos lo van, inconscientemente, ya lo están tomando. Porque tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, la idea de representar el mensaje de Mashiach en nuestra vida es para que crezcamos. No para debatir y discutir con otras personas. Mire, esto que estamos estudiando aquí no se pudiese estudiar en otra congregación. Ni este tema que está aquí, usted lo va a poder hablar con cualquier persona. Y no se sienta orgulloso de estar en este nivel. Más bien denle gracias a Hashem de que estamos en este nivel. Porque es para crecimiento, sentar las bases y fortalecer. ¿Para qué? Porque somos el remanente del mensaje del Mashiach. Porque entonces, ¿qué será el falso Mashiach? El falso Mashiach todos creerán y muchos serán engañados. O sea que el que no tenga una base doctrinal fuerte en la Torah de quién es el Mashiach y Yeshua, va a caer en las redes de la trampa de lo que viene con el antimashiach. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y más ahora con las redes y cosas. Claro, y con la inteligencia artificial. ¿Sabe cuánta gente está cayendo ahorita con la inteligencia artificial? ¿Usted sabe cuántos cristianos están usando la inteligencia artificial? ¿Usted sabe cuántas páginas hoy están usando la inteligencia artificial? Usted ni se imagina la trampa de lo que eso significa. Porque ese será el engaño y muchos van a caer en ese engaño. O sea que podríamos decir que la bestia y el antimashiach viene por ahí. Por eso que tenemos que estar muy atentos, orando y que Hashem es el que te revele.
Porque él detectó las antenitas de vinil, ¿se acuerdan? ¿Quién es el que hacía las antenitas de vinil? El Chapulín, ¿verdad? Esa, el Chapulín Colorado. Y dice, mis antenitas de vinil lo están detectando. Ay, yo sí me la veía, claro, yo soy de esa época. Mi antenita, yo crecí con eso. Mi antenita de vinil están detectando. A mí me gustó mucho una vez, a él lo entrevistaron, ¿no? A él lo entrevistaron y le decían, se burlaban en cierto modo del Chapulín Colorado, porque era algo jocoso, era algo divertido, pues. Y decía, bueno, pero imagínate un superhéroe que es un chapulín, es como un saltamonte, ¿no? El chapulín es como un saltamonte, una cosa así, ¿no? Y la inteligencia de este hombre. Este hombre decía, mira, ¿sabes qué? Mira, Spider-Man ni Superman son superhéroes. El verdadero superhéroe es el Chapulín. ¿Por qué? Le pregunta el entrevistador, pero pues tú dices que es, pues los otros son superhéroes. No, porque es que los otros tienen poderes. Y ellos a base de sus poderes pueden contrarrestar el mal. Mientras que el Chapulín no, el Chapulín es cobarde. Pero aún dentro de su cobardía es valiente para luchar. Eso es un superhéroe. Entonces el que reconoce su debilidad como creyente y aún sigue adelante orando y levantándose y luchando, es un superhéroe para Hashem. Amén. Entonces, nosotros debemos estar atentos, orando para que el Espíritu de Hashem nos alerte cuando algo nos quiere engañar. Amén. Mire, el que se deja engañar o el que se ha engañado es porque no está en comunión con el Eterno. Pudiese pasar una que otra cosa rara, pero realmente el que está en comunión constante con el Eterno le advierte, mira, ahí pasa algo, ten cuidado. Usted no ha sentido en alguna situación, esto no sé, esto se ve como raro, pero usted sigue confiado, no vale, no va a pasar nada, yo creo que esto sí va a ser, esto sí se va a dar, esto sí va a ser bueno, voy embalado con todo, y cuando de repente, ¡pum!, se estrella con esa pared. ¿Por qué? Porque se dejó llevar más por la emoción que por la voz del Espíritu que te está advirtiendo. Mira, ve con calma, bájale 2, ve las señales, ve la banderita que está levantando por aquí, ve la banderita que está levantando por allá, ten mucho cuidado. Mire, la inteligencia artificial, mire, eso es algo terrible. ¿Sabe cuántos viejitas están cayendo en eso de la inteligencia artificial? No, es en serio. ¿Por qué? Porque vienen de otra generación donde lo visual es lo más factible. Mientras que tal vez la generación de ahorita piensan que todo lo visual no es real. Pudiese haber cosas que no lo son. Entonces son como más perspicaces en ese punto de vista. Si nosotros estudiamos la Torá y vemos la forma en cómo Hashem se mueve con nuestros patriarcas, con nuestro pueblo Israel, nosotros tenemos que ser astutos, porque la palabra dice que el cielo es para los valientes y los astutos. El cielo no es para los que andan enchinchorreados, para los que andan dormidos. El cielo es para los valientes, para el que es astuto para el bien, por supuesto. Astucia tú la puedes usar para una cosa o para la otra. Sobre todo las mujeres. Las mujeres son un poquito más astutas que los hombres. Entonces, el sentido por el cual debemos comprender el mensaje de Joseph es porque es, como dije anteriormente, es un mapa codificado que nos muestra el Mashiach. Y yo sé que más de uno va a volver a leer la historia. Porque cuando usted la lea otra vez, va a ver algo diferente allí. Y va a descubrir algo diferente allí. Tanto con los hermanos, con el mismo Joseph, con el mismo Jacob, con el mismo Faraón.
para entonces dilucidar y comprender las próximas parashot del por qué el pueblo de Israel fue esclavizado de la forma en que fue esclavizado y de qué forma fue esclavizado. Porque muchos piensan que los latigaban, que los maltrataban, que los mataban. No. Era que trabajaran gratis y trabajaban todo el tiempo sin descanso. No está lejos de este mundo. Oye, pues si usted trabajara para ahorrar y usted va a tener una casa y todo lo demás, oye, pudiese decir que su trabajo tiene un sacrificio valedero. Pero si usted está en un mundo donde trabaja solamente para comer, para poder subsistir, entonces quiere decir que estamos en un mundo esclavizado. Y así nos va a llevar hasta que venga el Mashiach Redentor a rescatarnos de él. ¿Sí? Los creyentes que extraen el mensaje del Mashiach deben interpretar de qué papel juega realmente con nuestro pueblo Israel. Nosotros no podemos tener el mismo mensaje que ha tenido la cristiandad durante cientos de años. Nosotros hemos pasado a otro nivel donde espiritualmente hemos sido removidos, donde espiritualmente hemos sido escogidos, donde espiritualmente hemos tenido un contacto con el Eterno, pero que estamos cimentando toda esa espiritualidad en la Torá. Porque para tú ser un verdadero adorador, tiene que ser en espíritu y en verdad. O sea, espiritualmente y con la Torá. No puede ser solamente espiritual o no puede ser solamente Torá. Tiene que ser de los dos. Entonces, lo que tu experiencia espiritual no la puedes perder. Y yo siempre se lo trato de decir a los más jóvenes y a las personas más adultas: no te dejes llevar solamente por la Torá. No descuides tu parte espiritual. No dejes de orar. No dejes de ayunar. Ten tu comunión íntima con Hashem. No repitas solamente las oraciones de un sidur. ¿Son importantes? Sí, son parte del judaísmo. ¿Por qué? Porque es un orden bien organizado de cómo los sabios establecieron de una forma que tú te puedas dirigir a Hashem. Y que no siempre oras así, pero tienes que tener tu momento de oración genuino con el Eterno. Pero ¿cómo cuesta que lo entiendan? Sí cuesta que lo entiendan. Pero también hay otros que no, que ven el sidur como algo malo y no lo quieren hacer. Tampoco se quieren sujetar allí. El que no hace el sidur fácilmente se queda en casa esclavo de la tecnología. Fácilmente. Sí, o quiere hacer solamente oraciones. Yo solamente hago oraciones en mi corazón. Oye, usted ve el sidur, y el sidur es un principio estructurado de cómo tú te vas construyendo un camino para poder llegar al rey. Bien estructurado. Son palabras concretas, palabras bien dichas, y que vas en pos de eso. Ahora, si quieres decirlo como van a repeticiones van a ser. Ahora, si lo dice con verdadera kavaná, con verdadera concentración, entonces entiendes cada palabra que estás diciendo. Eso es como la pareja. Hay parejas que pueden estar años y siempre se dice, mi amor, te quiero y todo lo demás, pero ellas lo hacen como una vana repetición, como una costumbre. Y muchos se aburren de eso. Realmente las palabras deben ir acompañadas de un acto genuino que llevamos dentro. Entonces, ahí da más razón a ver que la Torah tiene que ir acompañada de un sentimiento espiritual, que es lo que realmente da la luz al creyente. Y ahí es cuando entiendes el símbolo que retiñe. El símbolo que retiñe. Ajá, que dice que no.
Claro que no es como un platillo, que escucha el platillo, es como un fuego artificial. A mí me gusta más el fuego, claro, en esa época no había fuego artificial, ¿no? Pero me gusta más el fuego artificial, porque es lo que dice, por lo menos ahorita que viene la fecha. Ahí todo el mundo se dice feliz año. Y el feliz año es bueno, feliz año. Es como un fuego artificial, esplendoroso, se acabó, ya, hasta ahí llegó. Mientras que el judaísmo, que es lo que dice, que tengas un buen año. Shana Tová, o sea, que tengas un buen año, una buena semana, no una feliz semana o un feliz año, sino una buena porque tiene acción, tiene consecuencia, tiene algo de progreso en lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Entonces, el creyente debe estar enfocado en que si estamos codificando y descodificando el mensaje de quién es el Mashiach, debemos entender entonces quién es el Mashiach y de qué forma vemos al Mashiach. Cuando los discípulos estaban reunidos en el Pesaj, Yeshua dice: uno de ustedes me va a entregar. Están todos ahí reunidos. Imagínense que el maestro le diga: uno de ustedes me va a entregar. ¡Wow! Todos se quedaron mirando uno para el otro, así como viendo, tú como que eres sospechoso, ¿no? Ah, el impostor también, exacto. O al revés, yo no. No, bueno, pero sí le preguntaron: ¿seré yo, Señor? Claro, porque, o sea, es así como que el Mashiach, Yeshua, sabe todo. Pero ellos no, ellos pueden decir no ahorita, pero pudiese ser que después sí, de repente lo traicionen. Por eso dicen: seré yo, Señor. O sea, como que seré yo, como una angustia de que pudiese ser el traidor, el que lo va a entregar. Pero todos se preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero hubo uno que no. Judas les dijo: ¿seré yo, Rabí? Búsquelo en Mateo. Todos le dijeron Señor, y el único que le dijo ¿seré yo, Rabí?, fue Judas. ¿Cómo nosotros miramos al Mashiach? ¿Cuántos dicen no? El Ribi, el rabino, como queriendo darle una justificación judía a lo que representa a Yeshua. Solamente el que lo conoce y se ha rendido completamente le puede decir Señor. El que no lo ha hecho le va a decir Rabí, o solamente maestro. Hay una gran diferencia entre decir Rabí y decir Señor. Adoní, mi Señor. ¿Quién es el Mashiach en tu vida? ¿Quién es el Mashiach en tu vida? Claro, no me lo respondan a mí, respóndaselo a usted mismo. ¿Quién es el Mashiach en tu vida? Yeshua dice que el que me ama a mí guarda mis mandamientos. Y el que me ama a mí guarda mis mandamientos, mi Padre y yo haremos tabernáculo en él. Habitaremos en él. El Eterno no puede habitar en el corazón de absolutamente nadie, porque somos pecadores. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Estamos claros en eso o no? El Eterno no puede habitar en nuestros corazones, porque nuestros corazones son pecadores de por sí. Nuestro altar, nuestro corazón que representa ese altar de sacrificio, ese altar como el altar del lugar santísimo, porque es lo más profundo, lo que está más adentro, el lugar donde no puede acceder nada, no puede tocar nada,
que solamente tú lo conoces, para que el Eterno pueda estar allí y morar allí, como lo hacía en el tabernáculo. Porque nosotros tenemos que estudiar lo que significa el tabernáculo y de qué forma Hashem hizo todo el servicio del tabernáculo para que su presencia se pudiese posar ahí. Y su presencia no se podía posar ahí hasta que no hubiese la sangre del sacrificio. Y cuando Yeshua dice, haremos tabernáculo mi Padre y yo, es porque Yeshua iba a hacer ese sacrificio en nuestro corazón, en nuestro altar, esa sangre para que el Eterno mismo pueda estar con nosotros. Esa es la importancia del Mashiach en nuestras vidas. Y sin la presencia del Mashiach, Hashem no puede habitar con nosotros. Su espíritu no puede estar con nosotros. ¿Sí me doy a entender con respecto a esto? Entonces la importancia del Mashiach es tan suprema, es tan grande, que no la podemos aminorar diciéndole es un simple rabino. ¿Para qué? Para entrar en un léxico judaico. Yo prefiero morir diciendo que Él es mi Señor y que yo lo he conocido y que gracias a su sacrificio he podido conocer mucho más al Eterno. Que decir que solamente es un rabino o un gran maestro o un profeta, como dicen por ahí. Dime, hermano. Bueno, quería preguntar, ¿y qué pasa entonces con los ortodoxos? ¿No creen en Mashiach? No. Y si Mashiach es el camino, ¿cómo entonces lo ven ahorita en él? ¿Qué tienen ellos que mucha gente no tiene? La Torá. ¿Y de dónde viene la Torá? ¿Directamente de dónde? De Hashem. Tienen a Yeshua porque tienen la Torah. Simplemente Yeshua es la Torá hecha sangre. También hay que acordar que en el escrito de Merijaya, que cuando entregaron a Yeshua, ellos mismos dijeron que su sangre recaía sobre ellos mismos. Claro, eso lo dijimos la semana pasada. El mismo pueblo de Israel, en ese momento, mira, Pilato se lava las manos y dice, mira, yo no puedo condenar a un hombre justo. O sea, no se puede. ¿Qué dijo la gente? Bueno, entonces que la sangre recaiga sobre nosotros. O sea, que la culpa caiga sobre nosotros. Algo profético. Porque Moshe, para poder consagrar al pueblo con el tabernáculo, tuvo que asperjar la sangre del sacrificio sobre el pueblo de Israel. Ese es mismo sacrificio en Mashiach Yeshua. Y el mismo pueblo de Israel lo reconoció inconscientemente. Lo dijeron, pero era algo profético. Asimismo, cuando la gente dice que su sangre sea sobre nosotros, es por eso tan importante que es el Señor. La palabra tiene fe y poder. Con fe y poder se hacen las cosas como dijo Yeshua. La fe mueve montaña. Entonces, si, como estábamos hablando antes, si el Señor se hace puras vanas repeticiones, realmente no estamos haciendo nada. Las palabras tienen poder, así como el pueblo de Israel dijo en el desierto, haremos y entenderemos, ya cuando estaba aceptando la Torah, así como el pueblo dijo, los hermanos de Dios se dijeron, bueno, si la copa quedó en uno de nosotros, seremos sus esclavos. Y así mismo pasó proféticamente después. Ellos fueron esclavos. Entonces la palabra sí tiene. Claro que sí, de hecho, ¿por qué las oraciones del Sidur? Por lo menos, ¿por qué las oraciones del Sidur? ¿Verdad? Las oraciones del Sidur nos indican que usted cree que agarran los levitas, bueno, tráigame el becerro, córtalo por aquí, córtalo por allá, sácale la sangre y vamos a quemarlo. No, todo era un orden y ellos decían unas palabras. Eso no está escrito allí. Pero dicen los sabios que ellos decían oraciones, ellos se consagraban, ellos hacían el corte de una forma, lo iban quemando de otra forma, iban diciendo bendiciones, iban diciendo palabras mientras iban haciendo los sacrificios. Eso es lo que condensa el Sidur. Porque el Sidur viene haciendo un reemplazo de los sacrificios. ¿Sí? Entonces, la gran discusión del mesiánico como tal es, ¿tengo que hacer las oraciones del Sidur si ya Mashiach Yeshua es mi sacrificio?
Y esa es la gran discusión que ha habido dentro del mesianismo. ¿Pero qué estás siguiendo tú? ¿Tú estás siguiendo el judaísmo o estás siguiendo una libre doctrina? Si tú estás siguiendo el judaísmo, pues haz el sidur que han establecido los sabios. Porque cuando tú haces el sidur que han establecido los sabios y lo unes con Mashiach, el rompecabezas se arma. ¿Sí? Porque cuando usted lee muchas cosas del sidur, dice, aquí está Mashiach, aquí está Mashiach, aquí está Mashiach, aquí está Mashiach. Pero en cuanto a la respuesta que creo que está buscando Juan Carlos, es que esas personas se les serán abiertos sus ojos en aquel momento, ¿verdad? Los ortodoxos Mira, se le abrirán sus ojos. lo ortodoxo, con ese punto de lo ortodoxo. Hay ortodoxos que sí se les ha sido revelado, pero es tanta la presión dentro del mismo rango del ortodoxismo que no lo pueden decir. Lo dicen y lo echan, lo excomulgan y no, bote fuera de aquí. Hay muchos que se han atrevido, algunos, pero no todos. Y muchos lo guardarán. ¿Ok? Pero quiero que estemos claros en algo. Es lo que habían dicho al principio proféticamente cuando Dios se revela a su hermano. Dios se tiene que revelar a su hermano. Es que con respecto a esa pregunta, es que el mismo Mashiach se les ha revelado. Bueno, a mi papá se lo reveló en una visión, siendo judío. Y hay muchos judíos que les ha sido revelado así. De hecho, el que inició el movimiento mesiánico, tanto junto con mi papá y con Eliezer Bograd, que fue el hermano Rosenbaum. Rosenbaum tiene un libro donde él describe cuando estaba allá en los campos de concentración que se le presentó el Mashiach. Y ahí le empezó a ser cristiano. Y él iba a la iglesia y yo lo veía todos los domingos, yo lo veía en el mismo rincón al final de las bancas. Ahí siempre estaba él. Hasta que un día el pastor Liébano, que en paz descanse, un día fue para Israel y vino muy emocionado de Israel. Mira que ese Israel es maravilloso, la tierra santa, todo es como el que toca Israel, pues. Y agarró y empezó a predicar y no sé qué. Y él dijo, siento algo en mi corazón. Claro, es una iglesia libre, o sea, una iglesia como tipo bautista, así de tranquilo, ¿verdad? Pero él rompió el protocolo en ese momento y siento algo en mi corazón. Hay más de uno cuando decía algo así, esto no es lo que siempre hacemos, pero ¿quiénes son judíos aquí? Él pregunta, ¿quiénes son judíos aquí? Entonces se levanta Eliezer Bograd, se levanta mi papá y se levanta Isaac Rosenbaum. Y los llama adelante. Y les dice, yo no sé por qué, sentí en mi corazón, pero yo sé que de aquí van a hacer algo. Miren lo tremendo que hizo ese hombre, ese pastor. Porque él trajo la llama y pasó el testigo a estos judíos, cristianos, evangélicos, creyentes en Jesucristo, pasándole el testigo como que algo de aquí tiene que nacer algo. Así lo dijo. Aquí tiene que nacer algo. Y ellos se empezaron a reunir y entonces empezó el movimiento mesiánico aquí en Venezuela. Yo he escuchado un testimonio de ahora de los que secuestraron hace 3 años, el 7 de octubre, que el Yeshua se les apareció estando en cautiverio. Sí, yo también he escuchado eso. Exactamente. Entonces, claro, Isaac Rosenbaum le empieza a hablar a ellos de sus libros, porque él siempre estuvo callado, pero sus libros hablan de judaísmo. Entonces, ¿cómo lidiar ese judaísmo con el cristianismo con el cual ellos creyeron en Jesús? ¿Y cómo hacer de eso uno? No había internet, no había tecnología, no había nada. Y se pensaba en ese momento que eso era algo tremendo. No, pero Hashem ya se estaba moviendo en distintos países con distintos judíos. Porque era el Espíritu del Eterno que ya empezó a mover eso. Y esa llama hoy está aquí. Amén. Esa llama hoy está aquí.
historia está en algún lado, pues. ¿Ah? Esa historia está por allí en algún lado, ¿no? No, escrita no, pero sí de primera mano la tiene. Sí, Sí, se debería escribir realmente. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque el Mashiach se va a revelar a todos nuestros hermanos. Y a los ortodoxos se les ha revelado, y a muchos se les está revelando. Pero no solamente eso, muchos han muerto creyendo en el Mashiach y negando a un Jesús idólatra. Yo quiero que estemos muy claros en esto. El judaísmo no puede creer en un Jesús idólatra, en un Jesús pagano, en un Jesús disfrazado de egipcio, para que entendamos la metáfora con respecto a la parashá de hoy. Porque ninguno iba a creer de sus hermanos si le dijeran: mira, ¿sabe qué? Ese virrey, ese que ustedes ven ahí, el que adivina, el que hace todo eso, ese es su hermano. No lo iban a creer. Imposible, no lo iban a creer. Si no fue él mismo el que se dio a conocer a sus hermanos. Y así va a pasar. Y va a pasar que si aún muerto, Yeshua murió por ellos también. Y ellos nacieron creyendo en la Torá, pero como dice Rav Saúl, si por la Torá estuviste y por la ley estuviste, serás juzgado por la Torá y por la ley. Pero la sangre del Mashiach es tan absolutamente, la gracia va mucho más allá de nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento finito diría: todo judío es condenado al infierno, al Seol, porque no creyó en Yeshua. Pero no sabemos hasta dónde va a llegar la gracia de Yeshua con todos los que han seguido la Torá. Amén. Y en los tiempos posteros, cuando seamos levantados y estemos junto con Mashiach, Él revelará todas las cosas y separará, escúchenme bien, separará las ovejas de los cabritos. Y aquel que diga: pero en tu nombre eché fuera demonios, pero en tu nombre hice sanidades, aléjate de mí, hacedor de maldad. Y el que menos nos imaginamos que va a estar ahí, puede estar ahí. Y al que más nos imaginamos que iba a estar ahí, ya no va a estar ahí. Por eso cada uno guarde su salvación como un tesoro, como una diadema, como una perla importante en su vida. Debemos guardarla, no con el temor de perderla, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Hashem. La única forma es que tú mismo reniegues y tú mismo quieras salirte de la mano de Hashem. Pero nadie te puede arrebatar de la mano de Hashem. Entonces, ya para culminar, está buena esta historia, ¿verdad? Lo que viene, entonces viene la esclavitud de nuestro pueblo. Pero fue un pueblo que creció enormemente, que se multiplicó increíblemente. Bueno, todos siguieron el ejemplo de Benjamín. El más pequeño y el que más se reprodujo rapidito. 10 muchachos. Benjamín. Así de fructífero fue el pueblo de Israel dentro de Egipto, que pasaban a ser casi 2 millones de personas prácticamente, casi 700,000 hombres, sin contar niños y mujeres cuando salieron de Egipto. O sea, imagínense todo lo que fructificaron. Y estamos hablando de ¿cuántas generaciones? 4 generaciones. O sea, imagínense lo que se multiplicaron esas 4 generaciones para que hayan llegado a ser ese número. ¿No? Yo creo que nadie se imaginaba, o nadie se imagina, que realmente el fruto del Eterno te lo va a dar en el mundo. Creo que la semana pasada lo estuve diciendo. El fruto, pues aquí todos somos normalitos,
Este es como el Salón de la Justicia, para que lo entiendan gráficamente. Esto es como el Salón de la Justicia. Aquí todos, unos son Batman, otros son Robin, otros son Superman, otros son, qué sé yo, Aquaman, la Mujer Maravilla, exactamente. Aquí todos nos vemos como iguales. Pero cuando salimos al mundo, somos superhéroes. Cuando salimos al mundo, somos superhéroes. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Hashem. Todo lo que hagamos en el mundo se va a multiplicar. Todo lo que toque en nuestras manos será bendecido. Todo tendrá al 100% el producto de nuestras manos. Pero debemos confiar y creer en ese mensaje. Y el secreto está en agradecer a Hashem en todo lo que tenemos, tanto en la escasez como en la abundancia, siempre agradeciendo a Hashem. Y va a multiplicar todo lo que tenga en nuestras manos. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. La semana que viene, en la clase de los caballeros, seguiremos y la Rebeca dará la clase aquí, ya con su voz repuesta totalmente. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Hashem, gracias a Divino Maqueno, por habernos dado este tiempo para poder profundizar en tu palabra. Que todo lo bueno quede en nuestro corazón, que podamos comparar todo lo que se dijo hoy y todo lo que el pensamiento de nuestro corazón estuvo acorde a lo que se estuvo diciendo, poderlo buscar en la Torá y poderlo reafirmarlo en la Torá, Hashem. Gracias, Padre, porque nos das la sabiduría, porque nos das la inteligencia, pero sobre todo porque la gracia del Mashiach Yeshua, su sangre que ha cubierto nuestra vida, para que tu presencia, tu Espíritu, pueda estar con nosotros a cada instante de nuestra vida. Gracias, Padre. Te agradecemos por habernos escogido. Te agradecemos por habernos tocado, por haber abierto nuestros ojos, y más aún te pedimos que nos des la fuerza para permanecer siempre en tu Torá, bajo la luz y perspectiva